Saludos, soy Erika Fontalvo, directora del diario El Heraldo desde Barranquilla. Hace un año, Colombia revivió uno de los peores y más dolorosos fantasmas de su historia. Los disparos que cegaron la vida de Miguel Uribe Turbay no solo acabaron con la trayectoria del promisorio dirigente político de apenas 39 años, también alteraron el curso de la actual campaña presidencial, estremecieron la democracia y reabrieron viejas heridas que muchos creían cerradas después de los aciagos tiempos de la violencia política de los años 80 y 90. Indudablemente, el magnicidio del senador y precandidato presidencial del Partido Centro Democrático marcó un punto de inflexión en la carrera hacia la Casa de Nariño. Su crimen, por un lado, obligó al gobierno a reforzar los esquemas de seguridad de los aspirantes. Por el otro, confirmó la deriva de la seguridad nacional y, aún más grave, devolvió al debate público con radical crudeza una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto la violencia armada sigue teniendo capacidad para intervenir en la definición del poder político del país? Es innegable que las consecuencias del crimen han sido sustanciales. La desaparición de quien era considerado una de las principales cartas de la oposición para gobernar Colombia recrudeció las fisuras internas del Centro Democrático, modificó el equilibrio de fuerzas de la derecha y abrió un espacio político significativo que terminó siendo ocupado por Abelardo de la Espriella, quien ganó la primera vuelta presidencial y es, según el padre del inmolado senador Miguel Uribe Londoño, la figura llamada a preservar las banderas que su hijo defendió hasta el fin de sus días. En esos términos se lo dijo a El Heraldo y María Claudia Tarazona, esposa de la víctima, validó sus palabras al anunciar su voto por el Tigre. Sin embargo, la dimensión política del hecho no puede eclipsar el imperativo de justicia que debe seguir siendo un clamor general. En ese sentido, la Fiscalía ha logrado claros avances. Unas 17 personas han sido vinculadas al proceso. Buena parte de ellas están capturadas y otras condenadas. Sin ambajes, la investigación responsabiliza a la segunda Marquetalia, al mando de Iván Márquez, como la estructura criminal que planeó y ejecutó el magnicidio. Pero la pregunta fundamental sigue aún sin respuesta. ¿Quién ordenó matar a Miguel Uribe Turbay? Su familia tiene razón al insistir en que el esclarecimiento de su asesinato estará incompleto mientras no se identifique a determinadores e instigadores, se descubran las motivaciones reales y se revele la totalidad de quienes participaron en este complot criminal. Más aún, cuando una de las hipótesis no descartaría una eventual injerencia de servidores públicos, posibilidad expuesta por la propia Tarazona, quien habla de crimen de Estado. Este gravísimo señalamiento exige ser verificado con total rigor, independencia y transparencia. Por eso resulta difícil entender que se pretenda cerrar a como dé lugar un preacuerdo con el costeño, pieza central en la organización del atentado, mientras la familia de la víctima sostiene que no ha aportado verdad suficiente para llegar a los autores intelectuales. Los beneficios judiciales solo tienen sentido si contribuyen efectivamente al esclarecimiento de los hechos. La justicia negociada no puede convertirse en un atajo más hacia la impunidad. Tampoco puede archivarse otra pregunta clave del caso. ¿Por qué Uribe Turbay no contaba con un esquema de protección acorde con el nivel de riesgo que enfrentaba? Era el senador más votado del país, precandidato presidencial y una de las voces más visibles de la oposición. La familia y su partido han denunciado que sus reiteradas solicitudes de refuerzo de seguridad no fueron atendidas por la Unidad Nacional de Protección, por la UNP. Así que determinar si hubo negligencia institucional es tan importante como identificar a quienes ordenaron su muerte. La historia de Miguel quedó trágicamente entrelazada con la de su madre, Diana Turbay, asesinada por el narcotráfico en 1991. 34 años después, la misma barbarie volvió a golpear a una familia que ha sufrido en carne propia los estragos de la arremetida de la criminalidad. Prueba de ello es el exterminio de la familia Turbay Cote entre 1995 y los 2000. Y ahora es Alejandro, el hijo de Miguel, de 5 años de edad, quien formula las preguntas de imposibles respuestas que antes se hacía el otrora pequeño tras el crimen de la periodista. Miguel representaba una generación que creía posible construir una Colombia más segura, más libre y más próspera desde la democracia. Por respeto a su memoria, a su familia y al país, la verdad completa no admite concesiones ni debe postergarse por tiempo indefinido. La violencia política
ya le ha arrebatado demasiado a este país y ahora no puede llevarse también el derecho de los ciudadanos a conocer quiénes ordenaron este crimen y por qué. Solo cuando esas respuestas sean del todo conocidas, podrá comenzar a cerrarse uno de los dolores más profundos y recientes de nuestra democracia. Antes, me temo, será inviable avanzar. Desde el Heraldo, seguimos en contacto.